Hola, mi nombre es Milton Mata. Primeramente agradezco esta oportunidad a mi amigo Rodrigo Soto para participar. En esta ocasión quiero hablarles acerca de la corrupción. Algunos datos interesantes sobre la corrupción. Según el Banco Mundial, la corrupción se define como el abuso del poder público en beneficio propio. Se dice que no es algo genético, ya que si fuera así, todas las personas serían corruptas, pero hay algunos países en el mundo donde prácticamente no se da este fenómeno, sino que la corrupción es algo que depende de distintos factores. Algunos ejemplos de corrupción en el mundo actual podemos mencionar, por ejemplo, los sobornos, la malversación de bienes públicos, el tráfico de influencias, el nepotismo o la formulación de leyes en beneficio propio. Esos son solamente algunos ejemplos. Según la misma institución, el Banco Mundial, a nivel global, la corrupción cuesta más de $1 billón, o sea, 1 millón de millones. Es un 1 seguido por 12 ceros, lo cual reduce la riqueza de los países y una consecuencia más es que acentúa la diferencia entre los ricos y los pobres. Según un estudio del organismo Transparencia Internacional, entre los países menos corruptos del mundo se encuentran Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Singapur y Canadá. Y por el contrario, entre los más corruptos podemos mencionar a Somalia, Corea del Norte, Myanmar, Afganistán, Irak y Uzbekistán. Nuestro país, México, se posiciona más o menos en medio de la lista, que es de cerca de 200 países. En el año 2010, según datos de Transparencia Mexicana, un hogar típico gastó aproximadamente el 14% de sus ingresos en sobornos, mientras que los hogares más pobres destinan hasta una tercera parte de sus ingresos, es decir, el 33% de sus ingresos en este mismo sentido. Esto se da porque la gente que vive en la pobreza está más expuesta a la corrupción, ya que como dependen de los servicios públicos, están más expuestos a prácticas de extorsión de algunos servidores públicos. En nuestro país, menos de 2% de los delitos que se cometen son sancionados. Estos delitos incluyen a los relacionados con la corrupción. También en nuestro país podemos mencionar que la corrupción tiene un costo de alrededor del 9% del Producto Interno Bruto. Se estima que en México las empresas destinan hasta el 10% de sus ingresos en sobornos, lo cual es el doble que el promedio mundial, que es del 5%. Dicha situación provoca que alrededor de 7 de cada 10 empresas disminuyan su competitividad, tanto a nivel nacional como internacional. Cuando las empresas no recurren al pago de sobornos, pueden enfrentarse a diferentes problemáticas, por ejemplo, que se dé lentitud en sus trámites, que se les impongan multas injustificadas o que pierdan contratos de forma arbitraria o simplemente que sufran un aumento en sus costos, por mencionar algunos ejemplos. Según el Fondo Monetario Internacional, se dice o establece que un ambiente con un sistema de gobierno débil ofrece mayores incentivos y mayor oportunidad para la corrupción. El organismo Transparencia Internacional dice que la corrupción arruina vidas, que es bueno que todos la enfrentemos y hagamos algo al respecto. Se calcula que los mexicanos pagan mordidas, como se dice coloquialmente, en aproximadamente el 10% de los trámites gubernamentales que realizan. Podemos decir otra cosa sobre la corrupción, que cuando se da en los países implica diferentes consecuencias, por ejemplo, menos empleo, menos ingreso, menor inversión y por lo tanto menores oportunidades de desarrollo para todos los habitantes del país, obviamente. Según el organismo Transparencia Mexicana, en el año 2010 se cometieron 200 millones de actos de corrupción, tan solo en el uso de servicios públicos, por ejemplo, de los diversos niveles de gobierno, y el costo de las llamadas mordidas fue de 32 mil millones de pesos. Todos estos datos anteriores fueron obtenidos de diversas fuentes, por ejemplo,
la revista Conocimientos, Ciencia y Tecnología, en su número 123, se utilizaron datos del Banco Mundial, de Transparencia Internacional, de Transparencia Mexicana, de Wikipedia y del Banco de México. Para terminar, un dato más que quiero mencionar es un dato que me permití hacer un par de cálculos y un comparativo. Es que, como mencionamos casi al principio, el costo global de la corrupción es de más de $1 billón al año. Si lo comparamos, por ejemplo, con el rescate financiero cuando se dio la crisis en los Estados Unidos, que fue de unos $700,000 millones, el costo de la corrupción es mucho mayor. O también si lo comparamos, por ejemplo, con las reservas internacionales de México, que actualmente superan los $165,000 millones, el costo global de la corrupción es mucho mayor que esa cantidad. Por este momento, por esta ocasión fue todo, y gracias por escucharme y hasta la próxima.